324.000. Pasivo total del 2020, 444.000. Pasivo corriente del 2021, 319.800. Y pasivo total del 2021, 432.800. Tengo un resultado de razón plazo deuda de 0.73 para el 2020 y 0.74 para el 2021. Su interpretación. El resultado nos indica que la empresa en el año 2020 y 2021 no se encuentra en una posición cómoda financieramente porque sus obligaciones a corto plazo representan más del 50% de la deuda total, 73 y 74% respectivamente. Apalancamiento, pasivo total entre activo total. El pasivo total del 2020 ya lo tenemos acá, 444.000. Ahora vamos a identificar el activo total del 2020, 681.000. El pasivo total del 2021, acá está, 432.800. Y el activo total, 744.000. Por lo tanto, tengo un resultado de apalancamiento de 0.65 y 0.58 respectivamente para el año 2020 y 2021. Veamos su interpretación. El resultado nos indica que el ratio de apalancamiento financiero se encuentra en un estado óptimo, más del 50%, lo que implica que la empresa se vale menos del financiamiento de terceros para producir y generar beneficios para ambos años. En otras palabras, esto se va a dar siempre y cuando el activo total sea mayor al pasivo total, como lo vemos aquí. Endeudamiento patrimonial es el pasivo total entre el patrimonio. Los datos del pasivo total ya los tengo también identificados para el 2020, 444.000, y el patrimonio del 2020 es de 237.000. El pasivo total del 2021, acá está, 432.800. Y el patrimonio del 2021 es de 311.200. Por lo tanto, tengo un resultado de 1.87 para el 2020 y 1.39 para el 2021 con respecto al endeudamiento patrimonial. Veamos su interpretación. El resultado nos muestra que el nivel de endeudamiento de la empresa para el año 2020 fue de 1.87 con respecto a su patrimonio, y para el año 2021 fue relativamente parecido, mostrando un nivel de endeudamiento menor de 1.39. Y por último, veamos los ratios de rentabilidad. Margen utilidad bruta es la utilidad bruta entre las ventas. Para el año 2020 se obtuvo una utilidad bruta de 186.000 y unas ventas de 510.000 soles. Para el 2021 una utilidad bruta de 228.100 y unas ventas de 595.000, teniendo un resultado de 0.36 para el 2020 y 0.38 para el 2021 con respecto al margen de utilidad bruta. Su interpretación. El resultado muestra que la empresa mostró un margen de utilidad bruta de 36% y 38% en el año 2020 y 2021 respectivamente. Y esto lo podemos corroborar verificando nuestro estado de resultados en el análisis vertical, porque recuerden que el análisis vertical sirve para identificar porcentualmente cada partida o concepto. Y aquí está, miren, 36% para el 2020 y 38% para el 2021, tal y como le indica este indicador financiero. Margen utilidad neta. 2020 tengo una utilidad de 36.000 y unas ventas de 510.000. Para el 2021 tengo una utilidad neta de
43.350 y unas ventas de 595.000 soles. Tengo como resultado 0.07 para el 2020 y 0.07 para el 2021 de margen de utilidad neta. Su interpretación: el resultado nos indica que la utilidad neta del ejercicio 2020-2021 representan el 7% en ambos casos del total de sus ingresos. Y esto también lo podemos confirmar verificando el análisis vertical del estado de resultados. Y acá está 7% en ambos periodos. Rentabilidad patrimonial, utilidad o pérdida entre el patrimonio, utilidad del 2020 36.000 y el patrimonio del 2020 por 237.000. Utilidad del 2021 43.350 y el patrimonio del 2021 311.200. Por lo tanto, tengo un resultado de 0.15 y 0.14 respectivamente para el año 2020 y 2021 respecto a la rentabilidad patrimonial. Su interpretación: la utilidad neta de la empresa en el ejercicio 2020 y 2021 representa el 15 y 14% respectivamente del total de su patrimonio. Rentabilidad de activos. Utilidad operativa entre activos. La utilidad operativa del 2020 es de 67.400 y los activos totales del 2020 681.000. La utilidad operativa del 2021 73.000 y el total de activos del 2021 744.000. Por lo tanto, tengo una rentabilidad de activos de 0.10 para ambos años. Su interpretación: el resultado muestra que la utilidad antes de los intereses e impuestos para ambos ejercicios representa un porcentaje mínimo del total de sus activos. Es decir, que tanto para el 2020 y 2021, del total de todos sus activos, solo se pudo obtener una utilidad del 10% nada más. Y por último, la rentabilidad de ventas, que es la utilidad operativa entre las ventas. Utilidad operativa del 2020, 67.400, y mis ventas del 2020, 510.000. Utilidad operativa del 2021, 73.000, y las ventas del 2021 por 595.000. Por lo tanto, tengo un resultado de 0.13 y 0.12 para el año 2020 y 2021 respectivamente, conforme a la rentabilidad de ventas. Veamos su interpretación. El resultado muestra que la utilidad antes de los intereses e impuestos para ambos ejercicios representa un porcentaje mínimo del total de sus ventas. Es decir, que para el año 2020 el total de todas sus ventas solo se pudo obtener una utilidad operativa del 13% para el año 2020 y para el año 2021 solo del 12%, y esto lo vamos a verificar en mi análisis vertical del estado de resultados. Como lo pueden ver acá, 12% y 13%. Muy bien, estimados, de esta manera, con este caso práctico de análisis financiero, hemos culminado el módulo 5 de los estados financieros. Gracias. Nuestro primer caso práctico está referente a la elaboración de los estados financieros de una empresa comercial.
La empresa comercial Herramientas SAC se dedica a la compra y venta de materiales de construcción y artículos de ferretería. Se encuentra en el régimen general del impuesto a la renta. Son 9 operaciones. Nos piden realizar el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación, asientos de cierre, estado de resultados por naturaleza, estado de resultados por función y el estado de situación financiera. Muy bien, en primer lugar vamos a registrar en el libro diario. Libro diario 2020, RUC, nombre de la empresa, Herramientas SAC. Vamos a hacer el registro de la primera operación. Dice: la sociedad fue constituida por 3 socios que acordaron entregar sus aportes de la siguiente manera: depósito en cuenta corriente 400.000, mercadería 385.000, activo fijo vehículo 149.860, activo fijo muebles 12.000 y activo fijo computadoras 10.000 soles. Entonces, nuestro primer asiento va a ser por el asiento de apertura. Las cuentas ya están aquí predeterminadas, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es contabilizar monetariamente cada partida contable. Entonces, tenemos depósito en cuenta corriente 400.000, está representada por la cuenta 10411, cuentas corrientes operativas. Su registro es en el debe, es un activo. Mercaderías 385.000 en mi cuenta 20111. En el debe es un activo. Vehículo como activo fijo 149.860 en la cuenta 33.411. Muebles como activo fijo 12.000 en la cuenta 33.511. Y computadoras como activo fijo en la cuenta 33.611 por los 10.000 soles. Estas partidas contables se registran en el debe porque representan a activos. ¿Cuál va a ser mi contrapartida? Efectivamente, la cuenta 50.111 capital social acciones, por el valor de la suma de estos 5 activos que son de 956.860. Bien. Segundo asiento, por la compra de la mercadería. Dice, se compra mercaderías por 299.000 soles más IGB. Se paga al contado el 40%. Mi asiento de compra de mercaderías ya es un asiento tipo, un asiento común que ya lo hemos visto. Mi cuenta 60.111 es por el valor de compra, que es 299.000 soles. En el debe. Mi cuenta 40.111 IGB cuenta propia, que es el 18% del valor de la compra, 53.820 soles registrado en el debe porque representa un derecho como crédito fiscal. Y mi contrapartida, la 42.121, cuentas por pagar comerciales terceros, por el total de la compra. Registrado en el haber porque es un pasivo, 352.820. Ya sabemos que el registro por compra de mercaderías tiene un asiento adicional por el destino al almacén. La 20.111, costo de mercaderías, por el importe del valor de la compra, 299.000, y su contrapartida, la cuenta 61.111 de mercaderías, por el mismo importe. También menciona que se paga al proveedor el 40%, por lo tanto, voy a cancelar mi cuenta por pagar solamente por el 40%. Entonces, si mi total de mi cuenta por pagar es 352.820, solamente voy a cancelar el 40% según el enunciado. Lo voy a registrar en el debe porque estoy cancelando ese pasivo. Mi contrapartida será la 10.41.1, cuentas corrientes operativas, por el mismo importe registrado en el haber porque está saliendo dinero.
Operación 3. Se vendieron mercaderías por 285.000 soles más IGB. Se cobra al contado el 80%. Por la venta de mercadería, ya también conocemos este asiento, mi 12.12.1, cuentas por cobrar comerciales terceros, es por el total de la venta. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar cuánto ha sido la venta, contabilizada en la 70.111 mercaderías venta local registrada en el haber, por el importe de 285.000 soles. A eso le aplico mi IGB registrado en el haber, en la cuenta 40.111, el 18%, 51.300. Ahora sí, ya sé cuánto es el valor total de mi venta, que es 336.300, registrado en el debe en la cuenta 12.12.1. Se cobra el 80% de la venta, entonces hay un ingreso por esa venta, registrado en la 10.41.1 en el debe. ¿Cuánto voy a cobrar? El 80% del total de mi venta. Entonces aplico el 80%. 261.040 soles. Mi contrapartida va a ser la 12.12.1, cuentas por cobrar comerciales por el mismo importe, pero esta vez registrado en el haber, porque estoy cancelando esa cuenta por cobrar, que inicialmente estaba en el debe. Operación 4. Se provisionó los gastos de servicios contables por 7.800 soles. El gasto corresponde 100% a gastos administrativos. 650 soles por cada mes durante el ejercicio, pago al contado. Ok. Este dato de 650 soles por cada mes significa que durante el ejercicio, que tiene 12 meses, por cada mes ha emitido un recibo por honorario de 650 soles. Aquí lo vamos a corroborar. Esto por 12 da el total al año de 7.800, como dice el enunciado. Este es un detalle importante porque si yo considero que este servicio contable se emitió un solo recibo por honorario por los 7.800 soles, entonces necesariamente la empresa va a tener que hacer la retención del impuesto a la renta de cuarta categoría. Pero como este es 7.800 es acumulativo por todo el ejercicio, ya que cada mes se emitió un RH por 650, este valor no supera los 1.500 conforme a la ley y por lo tanto no hay retención de cuarta categoría. ¿Ok? Vamos a hacer el registro correspondiente. Entonces, una vez explicado esto, por los gastos de servicios contables, mi gasto por el servicio contable está en la 63.23.1, registrado en el debe porque es un gasto. ¿Cuánto es el gasto? 7.800. Y mi contrapartida va a ser mi obligación por pagar, en este caso la 42.41.1, honorarios por pagar, por el mismo importe. Ya que estoy utilizando una cuenta de gasto, ya sabemos que tiene un asiento adicional de destino. Por el destino al gasto, según el enunciado, 100% gastos administrativos. Entonces, va a ser mi 94.111 de gastos administrativos por el valor del gasto, 7.800, y mi contrapartida va a ser la 79.111, cargas imputables a cuentas de costos y gastos por el mismo valor. Este RH se ha pagado al contado, entonces mi siguiente asiento va a ser por el pago del RH servicios contables. Voy a cancelar mis honorarios por pagar, registrándolo en el debe, porque hay una disminución del pasivo, por lo tanto su registro va a ser en el debe. Lo voy a cancelar el total, es decir, los 7.800. Mi contrapartida será la 10.41.1, registrado en el haber por el mismo valor, porque hay una salida de dinero en este caso. Mi siguiente operación, se realizó la depreciación anual, 100% gastos administrativos. Ok, lo primero que tengo que identificar es mis activos fijos para yo realizar mi depreciación anual. Vamos a ir a la operación 1 y estos son los 3 activos fijos. Entonces,
Para este caso vamos a suponer que se está utilizando las tasas de depreciación tributaria y la ley indica lo siguiente: en el caso de vehículos de transporte motorizados, su tasa de depreciación va a ser del 20%. En el caso de muebles y enseres va a ser del 10%. Y en el caso de computadoras va a ser del 25% de depreciación anual. Entonces vamos a aplicar esto por el porcentaje a los tres activos fijos y ya tenemos su depreciación anual de los vehículos, de los muebles y de las computadoras. Entonces vamos a hacer su registro contable. Por la depreciación anual, voy a registrar este gasto por depreciación en la cuenta 68413 de unidades de transporte, 68414 por los muebles y enseres y 68415 equipos diversos computadoras. Ya tengo acá los cálculos y los vamos a pegar. Como son gastos, se registran en el debe. ¿Y cuál es la contrapartida de la depreciación? Por el gasto de la depreciación viene a ser mi cuenta 39. Y recordemos que la cuenta 39 es una excepción de las cuentas del activo. Y su saldo va a ser a acreedor, es decir, su registro va a estar en el haber. ¿Cuánto es el importe? Los mismos que el del gasto. Y acá están las cuentas contables de los tres activos fijos, ¿ok? Como estoy utilizando una cuenta de gasto, tiene su asiento adicional por el destino al gasto, según el enunciado, 100% gastos administrativos. Entonces, mi 94.111 gastos administrativos por los gastos de la depreciación, que suma 33.672. Y mi contrapartida, la 79.111, por las cargas imputables a cuentas de costos y gastos. Mi siguiente operación va a ser la número 6, que dice: recién para diciembre del 2021 se apertura la planilla con los siguientes datos. Para el área administrativa tengo sueldos de 5.800. Para el área de ventas tengo sueldos de 3.300. A cada uno se ha asignado un cálculo por ONP y AFP, tanto para el área administrativa y el área de ventas, lo cual me da un neto por pagar. Asimismo, se está calculando el 9% por la contribución del salud. Acá ya tengo mis totales. Entonces, todo esto lo voy a trasladar a mi asiento contable. Por el registro de la planilla de sueldos, en primer lugar tengo mis gastos por los sueldos, que va a ser el total de los 9.100. El gasto por el salud, que recuerden que también es asumido por la empresa, por lo tanto lo puedo utilizar como gasto, 819. Y que a su vez es una obligación de pago, ya que va a ser declarado y pagado a la SUNAT. Salud, 819. Tengo mi otro pasivo, que es la retención por la ONP, por 1.014. Mi 41.711, que corresponde a las AFP, por 154.96. Y por último, mi obligación de pago a mis trabajadores en la 41.111, registrado también en el haber, por 7.931.04. Estos cuatro últimos registrados en el haber porque son cuentas del pasivo. Mi siguiente asiento va a ser por el destino al gasto de la planilla, ya que estoy utilizando cuentas de gasto, ok. Y acá tenemos que gastos administrativos y gastos de ventas. Entonces voy a utilizar mi cuenta 94 de administrativos y mi cuenta 95 de ventas.
Ahora lo que vamos a hacer es la suma de los gastos por ambas áreas. Administrativos, ¿cuáles son gastos de estos de aquí? Sueldos y es salud. Me da un total de 6.322. Y de ventas, sueldos y es salud, 3.597. Entonces lo vamos a validar. La suma de estos gastos administrativos y de ventas, que son 9.919, tiene que ser igual a la suma de los gastos de mi planilla. Sueldos y salarios y salud, a ver, vamos a ver, 9.919, está conforme. Mi contrapartida va a ser la cuenta 79.111, cargas imputables a cuentas de costos y gastos, por el total, 9.919. Mi siguiente asiento va a ser por el pago de la planilla. Voy a cancelar mi cuenta 41.111 por el total, 7.931.04, esta vez registrado en el debe, porque estoy cancelando este pasivo. Y mi contrapartida va a ser la 10.41.1, cuentas corrientes operativas, por el mismo valor registrado en el haber, porque está saliendo dinero. Se realiza la liquidación de impuestos. Ok. Acá tenemos una pestaña de liquidación de impuestos. Vamos a ponerle otro color porque ya la estamos utilizando. Y vamos a ver lo siguiente. La liquidación del IGB, recuerden que es el IGB de mis ventas menos el IGB de mis compras. Y hay dos suposiciones. Si mi IGB de ventas es mayor a mi IGB de compras, entonces tengo un IGB por pagar. Pero en el caso que mi IGB de compras es mayor a mi IGB de ventas, entonces tengo un saldo a favor. Muy bien. ¿Cuánto es mi IGB de ventas? Vamos a ver aquí y vamos a buscar la operación de ventas, que fue en el registro 5. Y acá tengo mi IGB que fue de 51.300, tal y como lo menciona acá. Ahora voy a ver mi IGB de compras, que según mi libro diario solamente hubo una compra, nada más, y fue por la compra de la mercadería. Y mi IGB fue de 53.820, tal y como lo menciona acá. Podemos ver que este IGB de compras es mayor a mi IGB de ventas, por lo tanto tengo un saldo a favor de 2.520. Esto de aquí lo vamos a reconocer contablemente. Por lo tanto, mi siguiente asiento va a ser por el reconocimiento del saldo a favor del IGB. ¿Qué tengo que hacer? Como tengo un saldo a favor, eso significa que su registro va a estar en el debe, en la cuenta 1673.1, IGB por acreditar en compras, saldo a favor del IGB. ¿Cuánto es? 2.520. ¿Y cuál va a ser mi contrapartida? Si inicialmente mi cuenta 40 tenían saldo deudor por 2.520, para yo poder cancelarlo, lo tengo que registrar en el haber. De esta manera, mi cuenta 40.111 va a quedar saldada. Y lo vamos a demostrar haciendo una cuenta T muy cortita ahorita mismo, ya para validar esta información. Se supone que esta 40.111 tiene que quedar saldada para poder así reconocer mi saldo a favor del IGB. ¿Ok? Entonces hago mi cuenta T, rápido nada más, debe haber, ¿ok? Bien. Movimientos en el DMI 40. En primer lugar vamos a filtrar, ¿está bien? Mi cuenta 40.111. Aquí está. Tengo 53.820 en el debe y 51.300 en el haber. 53.820 en el debe y 51.300 en el haber, que fue producto de mi venta. Ok, entonces de esta manera voy a demostrar que esta cuenta, que esta partida contable de la 40.111 de IGB,
tiene un saldo deudor total. Ya no tengo más movimientos, entonces hago mis totales y me doy cuenta que tengo un saldo deudor. ¿Por qué? Porque mi registro, mi suma del debe es mayor a mi suma del haber. ¿Por cuánto? Por 2.520. Entonces, para yo poder saldarle, es decir, para que tenga saldo cero, esta diferencia de los 2.520 lo tengo que contabilizar ¿en dónde? En el haber. Vamos a ver ahora. Y aquí está. De esta manera esta cuenta queda saldada. Es por eso que en este registro, por el reconocimiento del saldo a favor del IGB, la contrapartida de la cuenta 16 va a ser mi misma cuenta 40.111, registrando ese importe en el haber. Ahora, cuando uno hace la liquidación de impuestos, también determina el pago a cuenta mensual del impuesto a la renta. Entonces, como sabemos, hemos tenido un acumulado de ventas de 285.000 soles, que fue en la operación número 3, ¿ok? Vamos a suponer que durante el periodo 2020, de enero a diciembre, ha tenido las siguientes ventas, que a la final me tiene que dar el total de los 285.000, ¿está bien? Esta es una suposición. ¿Y cuál va a ser el motivo? Para yo determinar mensualmente cuánto es mi pago a cuenta del impuesto a la renta. ¿Cuál es el coeficiente, el porcentaje que voy a aplicar para el tema de régimen general? Cuando una empresa está iniciando sus operaciones, va a ser del 1.5%. Entonces, voy a aplicar el 1.5% de mis ventas mensuales. Y aquí los tengo. Total, 4.275. Ahora, con respecto a la contabilización del pago a cuenta del impuesto a la renta, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando uno termina su liquidación de impuestos de un periodo, supongamos de enero 2020, la declaración y pago no se realiza en el mismo periodo, sino su fecha de vencimiento va a ser en el próximo periodo. Es decir, si yo estoy liquidando mis impuestos de enero 2020, su declaración y pago va a ser recién en febrero 2020 y así sucesivamente. ¿Cuál es la intención de esto? Ya que nosotros estamos realizando los registros contables del ejercicio 2020, según lo explicado, el periodo diciembre 2020, el pago a cuenta no se va a registrar dentro de este ejercicio. ¿Por qué razón? Porque su fecha de declaración y pago va a ser en enero del 2021. Por lo tanto, mi asiento contable por los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2020 va a ser desde el periodo enero a noviembre. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces la suma de esto es de 3.970. Vamos a hacer la contabilización. Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta, mi cuenta 16.711, pagos a cuenta del impuesto a la renta, ya vimos cuánto es el importe, 3.970. Y mi contrapartida va a ser la 104111. Cuentas corrientes operativas por el mismo valor registrado en el haber, porque es un pago, hay una salida de dinero. Y la última operación va a ser, se tiene un inventario final de 475.000 soles. Se pide realizar el costo de ventas. Costo de ventas 2020, vamos a verlo acá. Recordemos, hay una fórmula para determinar el costo de ventas de una empresa comercial y es la siguiente. Inventario inicial más mis compras del ejercicio menos mi inventario final va a ser igual al costo de ventas. Inventario inicial lo tengo de mi asiento de apertura, el monto de mis mercaderías, efectivamente, que son los 385.000 soles, que está aquí. Mis compras, solamente efectuamos una compra de mercadería, que fue en el registro número 2, que está aquí, compra de mercaderías,
299.000 soles. Mi inventario final, que es un dato que me lo dan de 475.000 soles. De esa manera puedo hallar mi costo de ventas. La suma de los dos primeros menos mi inventario final me da un costo de ventas de 209.000 soles. Su registro va a ser de la siguiente manera. 69.12.1 mercaderías por 209.000 soles. Y mi contrapartida por el mismo importe en la cuenta 20.111 costo de mercaderías, porque hay una disminución de este activo, por lo tanto su registro es en el haber. De esta manera hemos culminado el registro de los hechos económicos, el registro contable en nuestro libro diario. Ahora vamos a hacer el libro mayor. Acá lo tenemos. Este es un registro del libro mayor, donde en el encabezado nos piden la fecha de operación, el número correlativo del libro diario, la descripción o glosa de la operación y los saldos y movimientos del deudor y del acreedor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por cada cuenta o partida contable que hemos utilizado en nuestro libro diario, lo vamos a trasladar al libro mayor indicando todos los movimientos de esa cuenta contable en el transcurso del ejercicio. De esa manera voy a saber cuánto es mi total que ha tenido en el debe y cuánto es mi total que ha tenido en el haber, para de esa manera identificar si este tiene un saldo deudor o un saldo acreedor. Entonces, esta hoja de trabajo del libro mayor ya está realizado, pero de igual forma lo vamos a mencionar, ¿ok? Empezamos con la cuenta 10.411 de cuentas corrientes operativas. Lo único que hay que hacer es ir a tu libro diario y hacer el filtro correspondiente. De esta manera vas a ver tus movimientos del debe y tus movimientos del haber. Si se pueden dar cuenta, he tenido dos movimientos en el debe de 400.000 y de 269.040. Uno fue por el asiento de apertura y el otro fue por la cobranza del 80% de la venta. Y en el haber tuve 4 movimientos por estos importes que vemos, que fueron por el pago a proveedor 40%, pago del RH de recibo por honorario por 7.800, por el pago de la planilla 7.931.04 y por los pagos a cuenta del impuesto a la renta por 3.970. De esa manera tengo mis totales. En el debe tengo un total de 669.040 y en el haber tengo un total de 160.829.04. Aquí claramente se puede ver que mi debe es mayor a mi haber, por lo tanto, hay un saldo deudor de la cuenta 10.411 por 508.210.96. Y el mismo procedimiento se realiza para las demás cuentas. Y así voy identificando su saldo, ¿no? Entonces, el saldo de la 20.111 tiene un saldo deudor. El saldo de mi cuenta 33 de activo fijo de vehículos de igual forma. De los muebles de igual forma. De mi computadora de igual forma. Hasta ahí el saldo es deudor y esto está conforme porque justamente hasta el momento estamos hablando de cuentas del activo y el saldo de las cuentas del activo tiene que ser deudor. Muy bien. Seguimos con la cuenta de capital. Este tiene saldo acreedor, efectivamente, porque la suma de mi haber es mayor al debe. ¿Y eso está conforme? Está conforme porque la cuenta de capital es una cuenta del patrimonio y tiene saldo acreedor. Seguimos. Este tiene saldo deudor. Mi cuenta 60.111 compras de mercaderías. ¿Y eso está conforme? Está conforme porque estamos hablando de una cuenta del gasto. ¿Qué pasa con mi cuenta 40.111?
tiene saldo 0, está saldada. ¿Ok? Vayamos a mi cuenta 42, cuentas por pagar comerciales. Tiene saldo acreedor, ¿correcto? Porque la suma del haber es mayor al debe y eso está correcto, porque estamos hablando de una cuenta del pasivo. Lo mismo sucede con mi cuenta 61. Tiene saldo acreedor y eso es conforme, porque recuerden que cuando hablamos de la dinámica contable, las cuentas de gastos por naturaleza son saldo deudor. Sin embargo, había la excepción con la cuenta 61, que era la única que tenía saldo acreedor. Mi cuenta 12, cuentas por cobrar comerciales, tiene saldo deudor, conforme, es una cuenta del activo. Mi cuenta 70 tiene saldo acreedor, eso está conforme, porque es una cuenta de ingresos. Mi cuenta 63 de gasto de servicios prestados por terceros tiene saldo deudor por 7.800, conforme, es una cuenta de gastos. Mi cuenta 42 de honorarios por pagar tiene saldo 0. Está saldada esa cuenta. Mi cuenta 94 por naturaleza es saldo deudor, porque la cuenta 94 corresponde al destino de los gastos, así es. Y si los gastos tienen naturaleza deudora, por consiguiente la cuenta 94, en este caso de gastos administrativos, también tiene que tener saldo deudor. La cuenta 79, que es su contrapartida, tiene que tener saldo acreedor. Aparte es una cuenta 79, estamos hablando del elemento 7, ingresos, saldo acreedor. Mi cuenta 68 tiene que tener saldo deudor, así es. Y lo mismo pasa con las otras cuentas 68 de los muebles y de las computadoras. ¿Qué pasa con la cuenta 39? Si bien es una cuenta del activo, esta cuenta pertenece a una excepción, ¿correcto? Entonces su saldo es acreedor. Ya, revisemos la parte cuando vimos de la dinámica contable. Entonces, la cuenta 39, al ser una excepción del activo, tiene saldo a acreedor, ¿no? Una cuenta contable con saldo acreedora. Seguimos. Mi cuenta 62 es un gasto, por lo tanto tiene que tener saldo deudor. Esto está conforme. Lo mismo pasa con mi gasto de salud. Mi cuenta 40 de salud es un pasivo, por lo tanto tiene que tener saldo acreedor. Y aquí está mostrado, muy bien. La cuenta 40 de ONP también es un tributo por pagar, saldo acreedor. La cuenta 41 de AFP de igual forma, saldo acreedor. Y mi cuenta 41 de sueldos por pagar está saldada, saldo 0. Mis gastos de ventas, saldo deudor, así es. Mi cuenta 16 de saldo a favor del IGB, también saldo deudor, eso está conforme. Mis pagos a cuenta del impuesto a la renta en la cuenta 16711, también saldo deudor. Mi cuenta 69 de costos de venta a hacer un gasto, también tiene que tener saldo deudor. Un detalle que no mencioné en el libro diario es que al final, cuando hacemos nuestros registros de todas las operaciones, los totales del debe y del haber tienen que cuadrar, ¿ya? Y es aquí como lo podemos ver, ¿correcto? Y lo mismo cuando hago mi mayorización. Aquí está, los totales cuadran. Y lo mismo tiene que pasar con los saldos. Deudor y acreedor. Vamos a hacer una suma para verificar, ¿ya? Aquí está, cuadrado. Perfecto. Estos son los movimientos y todo esto que hemos identificado son los saldos. De esa manera, hemos confirmado que se está respetando
los saldos por naturaleza de las cuentas, bien, tanto del activo como saldo deudor y del pasivo y patrimonio como saldo a acreedor, tanto de la cuenta de gastos con saldo deudor y de las cuentas del ingreso con saldo acreedor, independientemente de las excepciones que hemos visto que ha sido la cuenta 39 por depreciación y la cuenta 61 de variación de existencias por el destino al almacén de las mercaderías. ¿Está bien? Hasta aquí hemos hecho las cosas correctas en la contabilización. Y de esta manera hemos realizado el libro mayor. Realizaremos ahora el balance de comprobación. Vamos a ir marcando estas pestañas que ya hemos elaborado, el libro mayor y el libro diario. Balance de comprobación. Este es el formato del balance de comprobación. Tenemos a las cuentas que se han trabajado en el libro diario. Tenemos las columnas de la suma del mayor, de los saldos, ajuste y o transferencia, inventario, resultados por naturaleza y resultados por función. Las dos primeras columnas, sumas del mayor y saldos, provienen de la hoja de trabajo del libro mayor. Efectivamente, tal y como lo vemos acá. Vamos a hacer la corroboración de una de las cuentas. Cuenta 10. En mi libro mayor me dice que tengo una suma en el debe de 669.040 soles. Lo coloco aquí, en el debe. Y tengo una suma de 160.829.04 en el haber. Por lo tanto, mi saldo de la cuenta 10 va a ser deudora, siempre y cuando la suma del debe es mayor al haber, por 508.210.96, tal y como está acá en nuestro libro mayor. De la misma forma llenamos las otras cuentas contables que hemos trabajado, hasta obtener los totales, 2.689.151.04 tanto en el debe como en el haber de las sumas del mayor. Lo verificamos con nuestro libro mayor y aquí está. Y los totales de los saldos deudor y acreedor es por 1.839.602.96, tal y como lo hice también en nuestro libro mayor. A partir de la columna ajuste y o transferencia hasta resultados por función, tiene su propia funcionalidad, que es lo que vamos a ver ahora. La columna de ajuste y o transferencia solo va a trabajar con las cuentas, hablando de una empresa comercial, 61, variación de existencias, 69, costos de ventas, 79, cargas imputables a cuenta de costos y gastos, y las del elemento 9, que en este caso solamente hemos trabajado con dos, 94 gastos administrativos y 95 gastos de ventas. ¿Cómo se trabaja esta columna? En primer lugar, vamos a trabajar con los saldos de la cuenta 69, en la cual indica que tengo un saldo deudor de 209.000 soles. En mi columna de ajuste y o transferencia, para yo poder saldar esta cuenta, lo tengo que registrar en el haber. ¿Se entendió esa parte? Por supuesto, porque si tengo un saldo deudor, es decir, registrado en el debe, para yo poder cancelarlo, lo tengo que registrar en el haber. Y mi contrapartida por el mismo importe va a ser mi cuenta 61. En el debe, como le indico, por el mismo valor los 209.000 soles. Ahora pasamos a la cuenta 79 y las del elemento 9. Mi cuenta 79, que tiene saldo acreedor, lo tengo que registrar en mi columna de ajuste y o transferencia en el debe, para que quede saldada esa cuenta, por el valor de 51.391. Y lo mismo para mis cuentas del elemento 9. Si tengo saldo deudor de la cuenta 94 y la cuenta 95, los tengo que registrar en mi columna de ajuste y o transferencia en el haber. De esa manera, los totales tanto del debe y del haber de esta columna
tienen que ser iguales. Pasamos ahora a la columna del inventario, que es lo mismo que decir tu estado de situación financiera. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a plasmar los saldos de mi activo, pasivo y patrimonio, nada más. Entonces empezamos. Activo, tengo mi cuenta 10, saldo deudor 508.210.96, lo traslado a la columna de activo del inventario. Y lo mismo con mis otras cuentas del activo, 12, 16, la 20, la 33. Ya no tengo más cuentas del activo, ahora paso a mi columna del pasivo y patrimonio, que son los de saldo a acreedor. La cuenta 39, la cuenta 40, la cuenta 41 y la cuenta 42. Ya no tengo más. Y por último, mi saldo acreedor de mi cuenta 50 de patrimonio capital. Lo registro en la columna de pasivo y patrimonio. Es por esto la importancia que cuando nosotros terminemos de hacer nuestros registros contables, se respete la naturaleza de los saldos de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, independientemente que en el transcurso del ejercicio hayan sido cargadas o abonadas, porque al final de cuenta, al cierre, su saldo tiene que coincidir conforme a la naturaleza de la cuenta. Si es activo, saldo deudor. Si es pasivo y patrimonio, saldo acreedor. Muy bien, una vez que he completado esto, que he trasladado los saldos a mi columna del inventario de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, en los totales debe de haber una diferencia y se tiene que cumplir lo siguiente. Si mi activo es mayor a la columna del pasivo y patrimonio, entonces tengo una ganancia. ¿Ok? En este caso, mi activo es mayor a mi columna del pasivo y patrimonio por 24.609. Por lo tanto, esta empresa ha presentado lo que se conoce como resultado del ejercicio, una utilidad. Pasamos ahora a la columna de resultados por naturaleza, donde vamos a trabajar las columnas de pérdida y ganancia. Pérdida para los gastos y ganancia para los ingresos. En esta columna vamos a trabajar las cuentas de gastos de las 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68. La cuenta de gastos 69 no se trabaja en esta columna de resultados por naturaleza. Y con respecto a los ingresos, se va a trabajar las cuentas del elemento 7 a excepción de la cuenta 79. Solamente hasta ahí, nada más. Entonces, una vez explicado esto, vamos a trabajar nuestra columna de resultados por naturaleza con referencia a los saldos que han presentado. Cuenta 60, saldo deudor 299.000 soles, se registra en la columna de pérdida. Mi cuenta 61, con respecto a la cuenta 61, solo para la columna de resultados por naturaleza se tiene que netear. ¿A qué se refiere esto? Que se va a trabajar mi columna de los saldos y mi columna del ajuste y o transferencias, solo para la cuenta 61 de resultados por naturaleza. Entonces, para dar una mejor explicación, vamos a hacer una cuenta T, ¿ok? De la cuenta 61. Me dicen que para la cuenta 61, en el caso de resultados por naturaleza, tengo que trabajar con las columnas de los saldos y de ajuste y o transferencia. Entonces, mi cuenta 61 presenta un saldo acreedor por 299.000. Acreedor significa en el haber. Y en mi columna de ajuste y o transferencia tiene registrado 209.000 en el debe. Por lo tanto, la suma del haber es mayor al debe, entonces presenta un saldo
a acreedor. ¿Por cuánto? Por la diferencia que es 90.000 soles. Entonces, como es un saldo a acreedor, se registra en la columna de ganancias, tal y como lo vemos acá, 90.000 soles. Seguimos, saldos de mi cuenta 62 y 63, deudor, lo registro en la columna de pérdida. No tengo registrado cuenta 64, 65, vamos a la 68. 33.672, saldo deudor, lo registro en mi columna de pérdida. Ya sabemos que en esta columna por naturaleza no se trabaja la cuenta 69, entonces nos vamos a las cuentas del elemento 7, que solamente tengo mi cuenta 70 de ventas, saldo acreedor 285.000, por lo tanto se registra en la columna de ganancia. Hasta ahí hemos culminado con la columna de resultados por naturaleza. Los totales.